Nazotojink llegó incluso a persuadir a algunos boyardos a que consideraran los intereses de la nación por encima de los suyos propios y a que aprendieran algo de los pueblos más adelantados. Proyectó la formación de una coalición contra Suecia y la conquista de Livonia, pero cuando presenció en el transcurso de la guerra contra los suecos los métodos brutales de la soldadesca rusa, escribía al zar: «Prefiero vestir a perpetuidad el hábito de monje antes que asistir por más tiempo a tales horrores». Murió en 1671. La Europa occidental influye en Rusia. Transcurridos algunos años, las ideas de Nazotojin hallaron un singular defensor en la propia hija del soberano, Sofía Alexeyevna. Esta consiguió compartir la educación que proporcionaban a su hermano Fedor y pronto pudo traducir al ruso las comedias de Molière y hacerlas representar en su palacio por grandes señores y por las damas de la corte. Para disfrutar de los placeres de la vida mundana y de gusto refinado, los moscovitas cultos se reunían en la casa de Matiejev. En este primer salón de Rusia eran recibidos personalmente por la dueña de la casa, la distinguida escocesa Hamilton, quien se oponía en forma enérgica a las costumbres del harén. Precisamente fue en la residencia de Matiejev que el zar Alexis conoció a la hija adoptiva del canciller, que se llamaba Natalia Naryshkin, joven que sería su segunda esposa. De este matrimonio nació en 1672 un hijo, a quien se le impuso el nombre de Pedro. La influencia occidental era sin duda real e intensa en Moscú. Nunca como durante el reinado de Alexis hubo tantas embajadas rusas enviadas a otros países ni tantos extranjeros llamados al servicio de Rusia. Si bien tal influjo occidental descansaba sobre débil base, la del capricho personal del zar. Un simple cambio del monarca podía significar una verdadera catástrofe para los extranjeros, pues la mayoría de los rusos soportaba muy a disgusto su presencia, su manera de vivir tan opuesta a las costumbres del país y su diferente religión, fuera católica o protestante. La Iglesia rusa apoyaba eficazmente estos sentimientos de xenofobia. Muchos patriarcas fulminaban amenazas en sus sermones contra los herejes. El patriarca Nikón. Durante el reinado de Alexis hizo su aparición en la escena histórica la gran figura del patriarca Nikón, quien ocupa en la historia rusa un lugar parecido al de Gregorio VII e Inocencio III en la historia del catolicismo latino. Nikón era hijo de un pobre campesino de los alrededores de Nizhny Novgorod. Después de pasar una juventud desgraciada, sometido a la férula de una madrastra, Nikón fue consagrado pope a la edad de 20 años. Se casó y fue destinado a una parroquia de Moscú. Cuando años más tarde el matrimonio perdió todos sus hijos, ambos esposos decidieron ingresar en la vida monástica. Nikón fue a refugiarse en el seno de una colonia de ermitaños establecida en una pequeña y fría isla del Mar Blanco, pero el futuro patriarca era de temperamento demasiado autoritario para convivir con sus compañeros y se marchó a otro monasterio del que llegó a ser prior. Al año siguiente del advenimiento de Alexis al trono imperial, Nikón hubo de trasladarse a Moscú para tratar diversos asuntos concernientes a su monasterio. El joven zar se entusiasmó entonces ante la elocuencia del fogoso prior y lo retuvo consigo, nombrándolo abad del monasterio más importante de la capital. Algún tiempo más tarde, Nikón fue elevado al cargo de patriarca. Contaba entonces 47 años de edad. El piadoso Alexis deseaba confiarle una tarea por la que sentía sumo interés, la reforma de la liturgia y el mejoramiento de la moralidad eclesiástica, puesto que la vida privada de los popes dejaba mucho que desear. Para subsistir, los popes debían dedicar la mayor parte del tiempo a trabajar su reducida parcela de terreno. Olían a estiércol, se hallaban sumidos en la mayor ignorancia y se mostraban en su conducta tan groseros como los mújik, campesinos. Por lo demás eran numerosos los popes libertinos o alcoholizados, lo que perjudicaba enormemente el prestigio de la Iglesia. En consecuencia se imponía una reforma. La liturgia de la Iglesia rusa se había ido apartando gradualmente del ritmo greco-bizantino, lo que provenía en parte de las diferencias de carácter entre ambos pueblos, que habían creado a su vez necesidades religiosas distintas. También la ignorancia y la negligencia habían desempeñado su papel en las copias y transcripciones de los manuales litúrgicos. El zar deseaba armonizar las prácticas del ritual ruso con la liturgia griega. Reformas en la liturgia. El nuevo patriarca se dispuso a esta tarea con la mayor energía, pero comenzó desacertadamente su acción reformadora, decretando que el signo de la cruz hiciera en lo sucesivo extendiendo 3 dedos en lugar de 2. Hasta el siglo XI, en la Iglesia ortodoxa rusa era costumbre persignarse con un solo dedo para simbolizar el único Dios como creador del mundo.
cuando apareció la herejía monofisista que atribuía en la persona de Jesucristo el predominio de la unidad humana sobre la divina, la Iglesia rusa adoptó la forma de persignarse con 2 dedos, a fin de subrayar la doble naturaleza de Jesús. Consideró oportuno el patriarca Nicón ordenar la persignación con 3 dedos, para distinguirla de la bendición. También dio consentimiento a los fieles para que se afeitasen, y ello motivó nuevo escándalo. En la antigüedad los creyentes consideraban que el afeitarse era un acto indigno del hombre, porque debían respetar la forma humana creada por Dios a su imagen y semejanza, y por ello se dejaban crecer la barba. Es de advertir que un siglo antes un importante sínodo presidido por el patriarca Macario había amenazado con desterrar a todos cuantos se persignaran con más de 2 dedos. A poco de iniciar esta reforma, un grupo de tradicionalistas llamados Raskolniki o viejos creyentes se rebelaron contra Nicón, considerando que era un sacrilegio cambiar el menor detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos notables prefirieron padecer martirio o prisión antes de someterse a asignar la cruz con 3 dedos y a otros horrores papistas. En la hoguera, los Raskolniki gritaban a sus verdugos: «Nosotros nos estamos quemando con el fuego terrenal, pero vosotros os abrazaréis en el fuego eterno». Es deplorable imaginar semejante contienda religiosa y tales sacrificios por el motivo de disentir acerca del número de genuflexiones que debían efectuarse al leer determinadas oraciones, y resulta ciertamente muy difícil de creer que la salvación eterna pueda depender de la invocación «Oh Señor» en lugar de decir simplemente «Señor», o bien de la eventual repetición de 3 «Aleluya» en lugar de 2. Pero los rusos de aquel tiempo casi incluían los antiguos manuales litúrgicos en el número de libros de las Sagradas Escrituras. La liturgia era para ellos tan sagrada como el dogma. Nicón, muy capacitado personalmente para la elocuencia sagrada, se esforzó en obtener de los sacerdotes que redactaran ellos mismos sus sermones. En cambio, los viejos creyentes los consideraron un signo de orgullo intelectual. A su juicio, la única actitud conveniente era leer extractos escogidos de las obras de los padres de la Iglesia. Un francés de la época, con cierta malicia, aunque con soberana justicia, definía así la actitud religiosa de los rusos: «Su piedad es hija de su ignorancia». Nicón hubiera podido evitar sin duda las discusiones religiosas si no hubiese puesto tanto entusiasmo en excomulgar, azotar, desterrar y encarcelar a todos aquellos que fueran lo bastante temerarios como para manifestar la menor oposición, aunque se tratara de sus mejores amigos. Un obispo poco dócil fue desposeído de su dignidad y desterrado después de sufrir un castigo corporal que acabó con su razón. El autoritarismo de Nicón no conocía límites, ambicionaba ser una especie de ortodoxo y superar en poder al propio zar. Destierro y muerte de Nicón. Entretanto, el piadoso Alexis continuaba observando la antigua costumbre moscovita de que el zar sujetara el caballo del patriarca por la brida cuando el prelado se dirigiera a la catedral en ocasión de grandes festividades. Nombrado regente durante el tiempo en que el zar estuvo en campaña, Nicón supo atraerse enemigos tan poderosos como la zarina. La situación empeoró de tal manera que el zar decidió no volver a asistir a las ceremonias del culto cuando Nicón oficiara en ella. Para Alexis, tan extremadamente devoto, esta abstención tenía algo de inaudito. Nicón replicó presentando inesperadamente su dimisión y retirándose a un claustro cercano a Moscú, para esperar allí el momento en que el zar fuera a suplicarle su regreso a la capital. Aquel rasgo teatral tuvo mal desenlace. Pasaron 8 años, de 1658 a 1666, y nadie acudió a rogar al patriarca que volviera a ejercer sus elevadas funciones. Entonces Nicón perdió el seso y escribió al zar amenazándolo con el triste destino de Nabucodonosor, pero Alexis, hastiado del insoportable expatriarca, decidió notificarle su definitivo retiro. Al percatarse de lo que se tramaba contra él, Nicón regresó a Moscú, declarando que, habiendo abandonado voluntariamente la dignidad patriarcal, volvía a asumirla por su propia iniciativa. Alexis le ordenó abandonar inmediatamente la capital. Poco después, 1666, el zar convocó a todos los patriarcas en concilio a fin de que decidieran sobre el litigio que lo oponía a Nicón. Anegado en lágrimas, Alexis hizo a la asamblea el relato de las injurias y humillaciones con que había colmado a Nicón su paciencia. Este fue exonerado de su patriarcado y recluido en el convento de Belozersk. Nicón solo supo replicar a sus jueces con insultos, tratándolos, entre otras lindezas, de esclavos del sultán y de vagabundos. Más tarde escribió numerosas cartas a Alexis con reiteradas quejas sobre los malos tratos de que era objeto en la prisión. El zar, poco rencoroso por naturaleza, remitió regalos a Nicón, llamándolo grandísimo y santísimo padre. El prisionero, a su vez, firmaba sus cartas llamándose en ocasiones el humilde monje Nicón y en otras el patriarca Nicón.
Al término de su vida, Nikon recibió de Fedor III, hijo y sucesor de Alexis, autorización para regresar a Moscú, pero el ex patriarca, que contaba entonces 75 años, no pudo beneficiarse de ello y murió en el trayecto. Las tentativas de Nikon para convertirse en el primer personaje del Estado ya no se repetirían jamás en la historia rusa. El poder secular logró allí sobre la Iglesia un triunfo definitivo, y los obispos y los popes se convirtieron en meros funcionarios. Sofía y los Streltsy, los hijos del zar Alexis. Alexis murió en 1676, cuando solo contaba 47 años. De su primer matrimonio había tenido 8 hijas, de las que le sobrevivieron 6, todas de excelente salud, en tanto que los 5 hijos habidos en el mismo matrimonio eran débiles y enfermizos. Solamente 2 de ellos quedaban con vida a la muerte de Alexis. El mayor, Fedor III, que a los 14 años sucedió a su padre, murió a consecuencia del escorbuto a la edad de 21. Su hermano Iván se hallaba física e intelectualmente incapaz de gobernar y tan débil que apenas podía sostenerse en pie. Pero la segunda esposa de Alexis le había dado un hijo robusto e inteligente, llamado Pedro. Los boyardos y el patriarca de Moscú lo proclamaron zar en 1682 tras la muerte de Fedor, cuando Pedro contaba 10 años. Por supuesto, la familia materna de Iván se opuso a esta línea de sucesión, pero Iván, de 15 años de edad entonces, era incapaz de ponerse personalmente al frente de los descontentos, y su hermana, la enérgica princesa Sofía, se decidió a hacerlo en su lugar. Sofía no tenía más que 25 años, pero su vigorosa naturaleza y la rudeza de sus rasgos le daban apariencia de 40. Pedro nació el 30 de mayo de 1672, quedando huérfano a muy temprana edad, escribe el historiador Markov. Creció alejado de la corte en la aldea de Petropavlovskoye, bajo la tutela de su madre, y aún después de ser proclamado zar siguió idéntico relativo aislamiento. Tenía gran capacidad mental, una extraordinaria viveza de carácter y un desarrollado sentido de observación. Bajo la dirección de su preceptor Nikita Notov, adquirió cuantos conocimientos pudo proporcionarle éste, escasos, por cierto, pues se limitaron a las primeras letras, a las 4 reglas y a algunos hechos, los más notables de la historia sagrada. El augusto niño mostraba sobre todo especial interés por las vidas de sus antecesores y también por los asuntos militares. Según costumbre establecida, la regencia correspondía a la madre del nuevo zar, Natalia Naryshkin, hasta la mayoría de edad de sus hijos, pero Natalia carecía de colaboradores leales y competentes. La rebelión de los pretorianos. Apenas transcurridas unas semanas desde el comienzo del nuevo reinado, Moscú fue testigo de graves turbulencias, la llamada rebelión de los Streltsy. Mediante intrigas, la familia de Sofía había logrado sublevar a aquellos pretorianos rusos contra el gobierno, haciendo circular el rumor de que Rusia estaba en poder de unos sicarios que habían asesinado al verdadero zar, Iván. Decididos a retorcerles el cuello a todos los traidores, los regimientos de Streltsy se pusieron en marcha, ocuparon todos los accesos del Kremlin y saquearon las habitaciones y cofres del zar. Natalia se asomó a un balcón teniendo a Iván y a Pedro a su lado, sin lograr conmoverlos. El propio Iván aseguró públicamente que nadie había atentado contra su vida, pero fue también en vano. De los ojos de la zarina, los amotinados se apoderaron de su anciano padre adoptivo, Matiejev, y lo descuartizaron. Los hermanos de Natalia y muchos de sus parientes corrieron igual suerte. El partido de Sofía, que había confeccionado una lista de proscripción de todos cuantos consideraba traidores, la cumplimentó al pie de la letra, sin olvidar ni un nombre. Esta matanza fue tan horrible como la que se desencadenó el día que fue asesinado el falso Dimitri. Cuando los rebeldes sorprendían en su hogar a uno de los boyardos incluidos en la lista, lo arrojaban por la ventana para que cayera atravesado en las lanzas de los Streltsy apiñados delante de la casa. Natalia y su hijo Pedro se vieron obligados a abandonar toda actuación política y a refugiarse en el arrabal de Preskovanskoye, resignando el poder en manos de Sofía, quien para ofrecer una apariencia de legalidad a su régimen reunió con el apoyo de las tropas una Duma, asamblea de boyardos y obispos que debía proclamar Iván zar de Rusia, relegando a Pedro a la categoría de segundo zar. Acto seguido, los Streltsy exigieron unánimemente que, teniendo en cuenta la menor edad de los zares, fuera confiado el gobierno a la princesa Sofía, que se apresuró a aceptar tal proposición. A continuación, la princesa ofreció a sus fieles soldados un espléndido banquete en aquellos salones del Palacio Imperial que acababan de ser saqueados.